Muy bien, ya están los mismos que estaban hace rato. Entonces, muy bien, queridos estudiantes, vamos a dar inicio a nuestra clase de farmacia clínica. Nos toca hablar también del hemograma, pero esta vez de la parte de la serie blanca. Voy a presentar entonces. Vamos a hablar de la interpretación de la serie blanca, del hemograma de la serie blanca, pero esta vez tenemos que ir con mucho más cuidado porque esta parte es mucho más compleja que la interpretación de la serie roja. Yendo con calma y de una manera ordenada se puede llegar a comprender. He hecho un buen resumen de la parte más importante porque incluso esta ya es una parte de especialidad de la hematología. Entonces, lo que nos sirve para el laboratorio, para interpretar los resultados, sería todo lo que voy a exponer hoy día en esta clase. En la interpretación del hemograma, el farmacéutico debe poseer conocimientos suficientes. No me canso de repetir eso, sobre todo que ya este curso está a punto de egresar. No se debe conformar de aprobar la materia, sino de saber las diferentes asignaturas. Y con eso debe estar capacitado para interpretar los resultados de los análisis clínicos, todo tipo de análisis clínicos, y más aún de los hemogramas que de forma rutinaria, día a día, son realizadas en laboratorio. Conocer las distintas técnicas que se emplean para hacer estos análisis, incluso saber de las posibles interacciones que pueden producirse entre los medicamentos que están tomando y las pruebas que se están realizando y todos aquellos factores presentes en el paciente que puedan alterar un resultado de laboratorio. Por eso a veces les dicen cuando nos van a hacer una prueba de perfil lipídico, nos dice por lo menos a partir de las 6 de la tarde usted ya no come nada, cuida de no comer, y en el día también, siempre para que no altere en la interpretación de los resultados. Vamos a ver entonces que estos exámenes de laboratorio son tan útiles para el diagnóstico, pronóstico de las enfermedades, y esta parte de la serie blanca para ver patologías hematológicas, ¿no? En enfermedades hematológicas, se pueden interpretar enfermedades de procesos infecciosos, inflamatorios, en casos de neoplasias. Entonces es realmente de suma importancia la interpretación de esta serie blanca. Nuevamente, proyecto la hemopoiesis, que ya había hecho al inicio del hemograma, de la célula madre pluripotencial, la médula ósea, una célula madre, y de ella nacen cualquier tipo de célula, porque es pluripotencial la célula madre. Pero de ahí se van y se aísla una célula madre unipotencial que va a dar lugar a un tipo específico de célula. Y aquí hay un grupo de mieloblastos que van a originar el mielocito neutrófilo, mielocito eosinófilo, mielocito basófilo, que llegando a su madurez van a ir formando los diferentes granulocitos, neutrófilo, eosinófilo y basófilo. También de la médula ósea se va generando de las células histolinfocitarias, de los ganglios linfáticos, de las amígdalas, se van originando los linfocitos. Vamos a ver, y apareciendo también de otras células los monocitos. Y así indicaremos entonces, ya hemos visto esto de los hematíes,
en la clase anterior, pero lo que nos interesa ahora es esta leucopoiesis. Es el proceso que corresponde a la generación exclusivamente de glóbulos blancos, que se lleva a cabo también en la médula ósea. Partiendo, les he dicho, de una célula madre, se van formando, paso a paso van madurando la parte de mieloblastos, los linfoblastos y los monoblastos. La parte de los granulocitos, a partir de los mieloblastos, primero forman los progranulocitos. En este grupo está neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Los linfoblastos, que es el linfo, forman los linfocitos y finalmente se tiene los monocitos. Hablando de la serie blanca para estudiar de una manera ordenada, recordaremos que se divide en dos grandes grupos. Un primer grupo que está relacionado directamente con la respuesta inmunológica de los linfocitos y células plasmáticas, cuya función es reconocer y responder ante la presencia de un antígeno extraño, produciendo inmediatamente los anticuerpos, lo que conocemos como inmunidad humoral, en este caso mediada por los linfocitos B, o tal vez por un efecto ya citotóxico, que se refiere a una inmunidad celular que está mediada por los linfocitos T. Entonces, estamos dividiendo en dos grupos. Este es el primer grupo, y el segundo grupo ya está constituido por los monocitos, macrófagos y los granulocitos. Los granulocitos que hemos indicado hace rato, neutrófilo, eosinófilo y basófilo, sabemos que proviene de los mieloblastos, una célula madre unipotencial indiferente. Stem cell, primero es de la pluripotencial, después viene a la unipotencial, donde va dividiéndose, se va diferenciando, madurando en etapas sucesivas, en compartimientos contiguos, de una manera proliferativa, madurativa y de almacenamiento. Morfológicamente hablando de este tipo de células, existen tres tipos, hemos dicho, de granulocitos. Los neutrófilos, que junto con los monocitos son los encargados de la fagocitosis. Los basófilos están involucrados en las reacciones alérgicas con la participación de la inmunoglobulina E, y los eosinófilos, que se relacionan ya con mecanismos de hipersensibilidad, de captura de complejos antígenos anticuerpos. Entonces, hemos indicado esos dos grupos. El primer grupo, los linfocitos B y T, y el segundo grupo ya, hemos dicho, los monocitos, los macrófagos y los granulocitos. Hemos hablado, derivan de la célula una primitiva indiferenciada, stem cell pluripotencial, pero después que se cunde, se va dividiendo, se va diferenciando a medida que va madurando en etapas sucesivas, de manera que proliferativa, madura y se almacena. Hablando de los granulocitos, se especifica que los neutrófilos junto con los monocitos se encargan de la fagocitosis. Sabemos que los basófilos están involucrados como una respuesta a las reacciones alérgicas, con la manifestación de esta inmunoglobulina E, y los eosinófilos ya más con mecanismos de hipersensibilidad, formando esas capturas de complejos antígeno-anticuerpo. Aquí indicamos los granulocitos, que ustedes van a saber diferenciar y estudiar muy a detalle en hematología. Ya deben estar viendo, por lo menos, es la parte importante para el recuento diferencial. El neutrófilo, que está aquí hipersegmentado, el eosinófilo, que parece con una coloración medio anaranjada, como una frutilita, y el
basófilo con un punteado, como dice, basófilo azulado. Hablando de los monocitos, permanecen estos poco tiempo en la circulación, pasan rápidamente a los tejidos y se convierten en macrófagos tisulares, que constituyen la primera línea defensiva de nuestro organismo, ya en forma de macrófagos tisulares. Los linfocitos, hemos dicho ya hace rato, que son producidos por el sistema histolinfocitario, por los ganglios y las otras formaciones linfáticas, como ser hasta las amígdalas. Entonces, empiezan de la célula histolinfocitaria y va madurando linfoblasto y forma el linfocito maduro. Tenemos aquí el monocito, para reconocerlo, con un núcleo bastante denso, grande, pero es mucho más grande que el linfocito. Y el linfocito es el que está a la derecha. Ustedes ya tienen que ir identificando para hacer un excelente recuento diferencial. En el análisis de la serie blanca se observan dos etapas. La primera, el recuento de leucocitos, y la segunda etapa, el recuento diferencial, que es el análisis del frotis o extendido, donde tienen que identificar a estas células. Generalmente en reposo, en un adulto normal, las cifras de los leucocitos están de 5.000 a 7.000 células por milímetro cúbico. Lo normal, si es un poco más antes de 10.000, todavía está dentro del margen. Pero las leucocitosis ya son cifras superiores a 10.000 células por milímetro cúbico. En cambio, las leucopenias son cifras menores a 5.000 células por milímetro cúbico. Ya entonces estaremos aprendiendo a hablar de leucocitosis y leucopenias. Leucocitosis por encima de los 10.000 y leucopenias por debajo de las 5.000 células por milímetro cúbico. Y si no hay formas polimorfonucleares, o sea, no hay granulocitos, llamamos a granulocitosis la ausencia de granulocitos en la sangre. Otra parte importante es el recuento de leucocitos. Entonces estamos, como decimos, hemos dividido en dos grupos, un recuento de leucocitos y otro, un recuento diferencial o el análisis del frotis o extendido. Ya sabemos los valores normales de las células blancas, cuándo se produce leucocitosis y cuándo se estaría manifestando una leucopenia. Antiguamente en la facultad, tal vez ahora también en prácticas de hematología, están aprendiendo a cargar estas cámaras de Neubauer y hacer todavía el recuento, pero con la tecnología avanzada se hacen pues con los contadores rápidamente cualquier cantidad de análisis ya en los laboratorios que de una gran mayoría ya cuentan con esto. También para hacer un recuento diferencial, todo el quinto año tiene que estar capacitado. Cuidado que esté confundiendo un eosinófilo con un basófilo o un linfocito con un monocito, si no, los resultados serían funestos. Entonces, tendrían que ver los polimorfonucleares, que serían basófilo, neutrófilo y eosinófilo, polimorfonucleares. Y los otros basiliformes, cuando tienen la forma de bastón o callado, un neutrófilo inmaduro. Y aquí viene un linfocito y un monocito en esta presentación de este hemograma, claramente diferenciado, excelentemente diferenciado. Y eso tienen que ver ustedes al hacer su recuento diferencial. Tienen que saber cuál es el segmentado, el linfocito, monocito, eosinófilo, callado, basófilo, pero mucho más bonito se puede ver acá, en este extendido tan clarito. El punteado basófilo, el neutrófilo que está hipersegmentado, el eosinófilo que parece una frutillita de color así, el callado no hay donde perderse, tiene la forma de un bastoncito, y
El linfocito parece un lunar y el monocito ya más grande, medio arriñonado, con un núcleo especial. Entonces, ustedes, en su práctica de hematología, tienen que saber identificarlos. Ahora vamos a ver, en el análisis de la serie blanca hay que aprender esta terminología. Términos como neutrofilia, es mucho neutrófilo, neutropenia, poco neutrófilo. Linfocitosis, mucho, linfopenia, poco linfocito. Y así, monocitosis, muchos monocitos, monocitopenia, deficiencia, bajo, con relación al recuento del diferencial, poco monocito. Igual eosinofilia, muchos eosinófilos, eosinopenia, por bajo de los valores normales, los eosinófilos. Y estos términos se emplean para indicar el aumento o la disminución en el recuento absoluto de las células respectivas. Hay que saber, entonces, ustedes ya deben estar manejando neutrofilia, neutropenia, linfocitosis, linfopenia, monocitosis, monocitopenia, eosinofilia, eosinopenia. Ya deben estar manejando y entendiéndose cuándo está aumentado y cuándo está disminuido. Es necesario saber esta nominación. Factores que alteran un cuadro leucocitario normal. Como digo, normal, no patológico, un cuadro leucocitario normal, la edad, también la actividad física en el embarazo y el estrés puede estar ligeramente alterado un cuadro leucocitario normal. Incluso, como digo, edad, la actividad física, una carrera fuerte, cansada, los neutrófilos suben hasta un 80-90%. Entonces, también en el embarazo varía un poco el cuadro leucocitario normal y en el estrés. Vale recordar que en la infancia y en la adolescencia, esto es importante, la proporción de linfocitos y neutrófilos es diferente que en el adulto. Vamos a ver, en la infancia hay más linfocitos. Entonces, esa proporción en el hemograma es normal, por eso decimos la edad. Influye en el cuadro leucocitario normal, hay que considerar si la persona es embarazada, qué edad tiene, porque sí, en la infancia y adolescencia la proporción de linfocitos y neutrófilos es diferente que en el adulto. Y en el recién nacido, 15.000 leucocitos por milímetro cúbico sería casi una cifra normal del recién, no está con ninguna infección, no tiene leucocitosis, nace como un medio de defensa para su inmunidad al nacer el bebecito con muchos leucocitos, pero en un corto tiempo, en las 2 primeras semanas, eso va disminuyendo y ya llegando a 8.000 o 10.000 leucocitos por milímetro cúbico. Entonces es importante, queridos estudiantes, que tomen en cuenta que puede alterarse la serie blanca en su interpretación, tomando en cuenta que sea un niño, un anciano, que ha hecho una actividad física, que esté en una situación de estrés o en embarazo. Considerando estas cosas hay que interpretar los resultados. En el embarazo, los neutrófilos se elevan, en cambio los linfocitos se mantienen en valores normales. No hay por qué asustarse si estamos contando 75-80% de neutrófilos si la persona está embarazada, pese a que el rango normal nos da un límite, pero si es embarazada puede estar ligeramente elevados los neutrófilos. Los linfocitos se mantienen dentro de los rangos normales. En la actividad física moderada, aumenta ligeramente los leucocitos, pero cuando se hace un ejercicio intenso, una carrera, el aumento de neutrófilos aumenta hasta un 80 o 90%, los neutrófilos. Seguimos hablando de las alteraciones de la serie blanca y ahora vamos a ver
esta leucocitosis. Aquí eran factores que alteran un cuadro leucocitario normal. No se vayan a confundir, tienen que estudiar con mucha calma. He hecho el tema fácil para que ustedes puedan comprender el cuadro leucocitario normal, la edad en los niños varía que en el adulto, la actividad física. Cuando uno corre a toda velocidad, sus neutrófilos pueden llegar hasta un 80-90%. En el embarazo está más elevado los neutrófilos y los linfocitos mantienen su valor normal. Entonces, todo esto hemos visto. Ahora, cuando se presenta leucocitosis, quiere decir, ya sabemos, por encima de los 10.000 células por milímetro cúbico. Ya pasa, porque el valor normal, hemos dicho, de 5.000 a 7.000. Por encima de los 10.000 hay leucocitosis. Leucocitosis, cifras superiores a las 10.000 células por milímetro cúbico. Y leucopenia, cifras inferiores a 5.000 células por milímetro cúbico. Entonces, vamos viendo. Leucocitosis, mucho leucocito, por distintos mecanismos, como la desmarginación o liberación desde las reservas de la médula. Ya hemos dicho en qué casos la médula reacciona rápido, en altura, y hemos dicho cuando hay anemias, en accidentes, en sangramientos, la médula se pone rápidamente lo que falta, ¿no es cierto? Entonces, por esos distintos mecanismos, por desmarginación o liberación desde las reservas de la médula en respuesta al estrés, a un proceso infeccioso o después de la administración de corticoides, se puede producir la leucocitosis. Pero vamos a detallar todavía aún más. Aquí de una manera general estamos diciendo cuando la médula reacciona rápidamente en casos de estrés. De hecho, cuando hay infección, sube los leucocitos o cuando se da un tratamiento con corticoides. Pero vamos a ir con más detalle. En el adulto, la mayoría de las leucocitosis, hemos dicho, son a expensas de los neutrófilos. Están también, entonces, cuando hay leucocitosis en el adulto, también están aumentados los neutrófilos. Entre las causas, puede ser, ya hemos dicho, cuando aumentan los neutrófilos, en el ejercicio, en el estrés, pero en estas infecciones bacterianas, fúngicas, parasitarias, algunos procesos virales, en la cetoacidosis, en la falla renal aguda, en procesos inflamatorios por quemaduras, necrosis tisular. En todo esto se produce la leucocitosis. No solo es por el embarazo, por la edad, por el estrés, sino sobre todo por todo tipo de infecciones, no solo bacterianas, sino también pueden ser fúngicas, parasitarias, tipo de el virus, ¿no? Ahora que está tanto en algunos procesos virales, cuando hay falla renal, en procesos inflamatorios, quemaduras, necrosis tisulares. Está aumentado los leucocitos. Estamos hablando de leucocitosis. Van a ir estudiando con mucha calma. Les muestro este cuadro, que es una leucocitosis periférica, que los hallazgos de laboratorio incluyen, además de eso, una elevada velocidad de eritrosedimentación. De la primera hora ya estaba súper acelerada, la segunda más aún por el proceso infeccioso. Es una leucocitosis periférica. Hemos dicho que cuando hay leucocitosis en el adulto, va acompañada de neutrofilia, de aumento de neutrófilos, ¿no? Y los recuentos de leucocitos en esta paciente están por encima de los 10.000 a 20.000 células por milímetro cúbico. Aquí se ha puesto un proceso inflamatorio e infeccioso de la piel, ¿no? Miren cómo se han hecho abscesos. Y esto es una leucocitosis periférica, acompañada además de leucocitosis y neutrofilia. Está acelerada la eritrosedimentación.
En enfermedades también la leucocitosis se puede dar en las enfermedades mieloproliferativas, cuando se producen hemorragias agudas, o también a veces cuando se hacen tratamientos con ciertos medicamentos, aumentan los leucocitos, como ser tratamiento con epinefrina, con litio y sobre todo con los corticoides, como dijimos ya anteriormente. Esto es importante recordar que en la mayoría de las infecciones bacterianas se observa infecciones, sobre todo bacterianas, se observa leucocitosis, muchos leucocitos, neutrofilia, es obvio, hemos dicho que están elevados los neutrófilos, linfopenia, no hay mucho linfocito, y hay desviación a la izquierda, ese es el dato más importante. ¿Qué quiere decir desviación a la izquierda? Que hay presencia de células inmaduras. Los neutrófilos no han alcanzado a madurar y se ve en el torrente sanguíneo, entran a la circulación ya basiliformes, que son los callados, son aquellas células que tienen la forma de bastón. Ya hemos visto en el extendido, estos son los basiliformes que se ven cuando hay desviación a la izquierda. Aquí, por ejemplo, si yo ya veo esto y voy contando, encuentro otro y encuentro otro, con eso me da una buena pauta que hay desviación a la izquierda, porque los neutrófilos han entrado formas inmaduras al torrente circulatorio y estoy contando callados, ¿no? Entonces ya me da una pauta que se produce una desviación a la izquierda. Pero no solo es la presencia de estas células, sino tiene que haber leucocitosis, ¿no? Hemos dicho neutrofilia, ¿no? Desviación a la izquierda, que quiere decir la presencia de formas inmaduras. Estamos acá. En la mayoría de las infecciones bacterianas se observa leucocitosis, neutrofilia, linfopenia, disminuyen los linfocitos y esto tan importante, desviación a la izquierda, que es una pauta para los médicos en su interpretación, que es por la presencia de formas inmaduras, que son los neutrófilos que no han madurado y se presentan en forma de bastones. Los mielocitos y juveniles rara vez pasan a la sangre, no se ven, muy rara vez. Seguimos con la leucocitosis. En la etapa de remisión de la infección, ¿qué vamos a ver? ¿Qué buscan los médicos después de un tratamiento? Si está mejorando el paciente. Después de una semana o 10 días piden otro hemograma y ven que desaparece la desviación a la izquierda, ya no hay callados, ya no hay muchos leucocitos y han bajado los neutrófilos. Más bien aparecen un poco de eosinófilos, aparecen linfocitos y hasta monocitos, y eso le alegra al médico. En la convalescencia hay todavía una eosinofilia leve, hay más eosinófilos, hay más linfocitos y monocitos, y ya hay tendencia a la leucopenia, ya no hay leucocitosis. En la convalescencia ya se va a la leucopenia. Y estas variaciones para el médico considera un buen pronóstico, porque ya desaparece la desviación a la izquierda, ya hay eosinófilos, ya hay linfocitos, ya hay monocitos. Entonces, el médico ve este resultado después de 10 días y dice, le está sentando bien el tratamiento, estamos superando y considera un buen pronóstico. En la leucocitosis, presten atención, puede haber también eosinofilia, aumento de eosinófilos. ¿En qué caso? Les voy a mostrar en el siguiente cuadro cómo se puede interpretar esta situación. Aumento de eosinófilos. Hemos dicho al empezar, característica de procesos alérgicos. Hemos dicho que se forma un complejo antígeno-anticuerpo para responder.
en estas patologías, sobre todo en casos de asma bronquial, rinitis alérgica, ¿no? Están elevados los eosinófilos, o cuando les produce alergia por algunos medicamentos, con antibióticos, con la penicilina, eritromicina, o por la heparina, alergias cutáneas, en enfermedades de la piel, terrible hemos visto, ¿no es cierto? En enfermedades de la piel, ahí vamos a ver cómo empieza la eosinofilia, ¿no? ¿En qué casos entonces? Asma, bronquitis, rinitis alérgica, en alergias por medicamentos, sobre todo antibióticos, la heparina, en las alergias cutáneas, a veces tienen alergias al polvo, al polen de las plantas, no solo a los medicamentos, sino incluso a algunas sustancias, algunas cosas que manejamos. Y también en enfermedades de la piel se presenta eosinofilia. También cursan, tan importante es esto con eosinofilia, las parasitosis, sobre todo el mintiasis y triquinosis. Si tienen el minto, si tienen los huevos, las triquinosis, se ve elevado los eosinófilos, no tanto con las amebiasis, sobre todo, especialmente en las helmintiasis y triquinosis. Entonces, no solo en procesos alérgicos, en asma, bronquitis, en reacciones alérgicas a medicamentos, sino también en parasitosis, sobre todo en este tipo de parásitos. Miren aquí esta pobre paciente con un proceso alérgico fatal y todos son en su recuento las frutilitas, los eosinófilos. Es una infección. Además es leucocitosis, tanto leucocito. Y se produce una eosinofilia, mucho eosinófilo. Entonces, no se olviden, asma bronquial, rinitis alérgica, alergia a los medicamentos, a cualquier tipo de alergia, a los antibióticos, las alergias cutáneas, enfermedades de la piel y a la parasitosis, sobre todo por helmintiasis y triquinosis, sobre todo, no tanto con la amebiasis. Bien, seguimos con leucocitosis. Qué largo, ¿no? Esto para poder, pero estamos hablando con calma. Hemos hablado de la eosinofilia. Ahora puede haber un proceso infeccioso. Vamos a ver eosinofilia con leucocitosis y con desviación a la izquierda. Eso es peor todavía. Vamos a ver. Seguimos viendo leucocitosis. Infecciones como la escarlatina, otras patologías, sarampión, varicela, miren, la lepra o la infección por herpes zóster presenta también eosinofilia, pero ya está acompañada por leucocitosis y desviación a la izquierda. O sea, no solo es eosinofilia y leucocitosis, sino ya está acompañada por desviación a la izquierda. En la lepra, en el herpes zóster, sarampión, escarlatina, varicela, la interpretación entonces tiene que haber leucocitosis, tiene que haber desviación a la izquierda y muchos eosinófilos. Entonces, se confirman estas patologías. La causa más común de vasofilia, aumento de los basófilos, preocupa, son en las enfermedades mieloproliferativas, en la mieloesclerosis múltiple, en la leucemia mieloide crónica. En estas patologías está aumentado los basófilos, pero no hay por qué también asustarnos directamente, pensar en lo peor. Y hemos dicho que también es como una reacción ante la reacción alérgica con la participación de la inmunoglobulina E. Hemos hablado anteriormente que también son en procesos alérgicos la basofilia, pero si está bastante aumentada ya preocupa en estas enfermedades, mieloesclerosis múltiple, leucemia mieloide crónica, está manifestada la basofilia. Miren cómo se ven en la leucemia mieloide crónica.
En esta patología, leucemia mieloide crónica, miren, de la cresta ilíaca de aquí de la pelvis, hacen una biopsia de la médula ósea y con eso, aquí está, hacen su obtención de ese hueso de la cresta ilíaca, sacan la muestra de la médula ósea, hacen su extendido y se ve, pero vasofilia, mucho basófilos. Entonces, no es solo respuesta a una alergia, ya es por una leucemia mieloide crónica. Aquí, ¿qué se caracteriza? Leucocitosis, mucho leucocito, neutrofilia, mucho neutrófilo, y aquí se ven formas inmaduras, desviación a la izquierda. Además, vasofilia y eosinofilia. ¡Qué terrible! No se olviden de la leucemia mieloide crónica. Bárbaro, el hematólogo ya se da cuenta. Entonces, de hecho que hay una leucocitosis, porque estamos estudiando la parte de la leucocitosis. Hay mucho neutrófilo, neutrofilia, hay desviación a la izquierda, hay mucho eosinófilo y miren acá tanto basófilo. Y puede ser, esto nos muestra una agudización de la enfermedad. Más bien nos indica que el paciente está muy, muy mal. Es una agudización de esta leucemia mieloide crónica. ¿De dónde saca la muestra? De la cresta ilíaca que se encuentra en la pelvis, ¿no? Entonces, con una agujita, hace una biopsia de la médula ósea, hace su extendido y observa. En un recuento ve leucocitosis, neutrofilia, desviación a la izquierda, eosinofilia, vasofilia, y el médico se preocupa y suele entonces preceder a una agudización de su enfermedad de este paciente. Seguimos con leucocitosis, pero ahora ya no es acompañada de neutrófilos, como hemos visto hasta hace rato, porque incluso en esta leucemia mieloide crónica hay desviación a la izquierda, hay leucocitosis, hay neutrofilia, hay, hemos dicho, eosinofilia y hay vasofilia. Es una leucemia mieloide crónica donde está agudizando esta enfermedad. Pero ahora vamos a ver una leucocitosis acompañada del número de linfocitos. Y esto pasa en la leucemia linfática, en la mononucleosis, en la hepatitis, tuberculosis, brucelosis, sífilis y el coqueluche. Ya no hay mucho neutrófilo, lo que va más bien es aumento del número de linfocitos. Sigue la leucocitosis, pero ya no está acompañada de neutropenia. En el adulto, la mayoría de las leucocitosis son a expensas de neutrófilos, de neutropenia en el adulto. Pero aquí donde les estoy indicando, ya estamos en que hay leucocitosis, pero ya el aumento ya es del número de linfocitos. Si hay linfocitos y hay leucocitosis, puede, según el recuento todo, puede tratarse de una leucemia linfática que es más grave, mononucleosis, hepatitis, tuberculosis, brucelosis, sífilis, coqueluche o tosferina. En este caso, aumentos moderados nomás de linfocitos. Hay leucocitosis, pero no hay mucho linfocito. No hay mucho linfocito, por eso aumentos moderados de linfocitos. ¿En qué patología? Tirotoxicosis y en la enfermedad de Addison. En estas patologías que hemos indicado, las variaciones del cuadro leucocitario en estas patologías son un apoyo muy importante en su diagnóstico, especialmente en la infancia, ¿no? Porque en los niños está aumentado el número de linfocitos. Por eso hemos dicho que son de mucha importancia, sobre todo en su diagnóstico para
especialmente para cuando se trata en la infancia. En esta etapa, la leucocitosis por infección se debe principalmente a una linfocitosis y no a una neutrofilia como en el adulto. Es lo que les acabo de explicar. Tomen atención. Entonces, tan importante es la interpretación en esta etapa, estas patologías, estas variaciones del cuadro leucocitario. Ya está el aumento ya no de neutrófilo, sino el número de linfocitos. Entonces, para su diagnóstico, especialmente esto se ve en la infancia, cuando se produce leucocitosis por aumento de linfocitos, entonces se ve que son niños, entonces se debe a una infección que no va en esta forma manifestada en el adulto. Esa sería una diferencia. Vamos viendo. La linfocitosis acompañada de leucopenias, ya con poco leucocito, pero hay harto linfocito. Ya no hay mucho leucocito. En la fiebre tifoidea, el recuento está por debajo de los 5.000, puede ser 3.800, bajo de 5.000 células por milímetro cúbico. En el paratifus, en la gripe, mientras que en cuadros virales como la influenza, rubiola, cursan con linfocitosis y cifras moderadas de leucocitos. Entonces, si están bajos los leucocitos y están altos esos como lunarcitos, los linfocitos, puede ser fiebre tifoidea, puede ser gripe, paratifus, pero si más bien vamos a ver que ya los linfocitos, hay linfocitos, pero no ha disminuido mucho los leucocitos, se mantienen nomás los leucocitos, pueden ser otras situaciones como la rubiola, la influenza, un poco de cuidado entonces al estudiar en esta parte. Leucocitosis, pero acompañada, vamos a ver, de monocitosis para saber leucocitosis, mucho leucocito, procesos infecciosos como la endocarditis bacteriana, en la malaria, en la enfermedad de Chagas, paludismo, sarampión, hay harto leucocito y hay harto monocito. Entonces eso nos hace pensar que están con mal de Chagas, están con malaria o endocarditis bacteriana, caracterizada por leucocitosis que cursan con monocitosis. En leucemias, esto es más grave todavía, y linfomas, se observan pues grandes variaciones del cuadro leucocitario. Las leucemias agudas cursan con unas neutropenias terribles. No se encuentran neutrófilos en un campo, en dos campos, contando, no hay neutrófilos en esas leucemias agudas. Y a veces el recuento leucocitario puede ser normal, disminuido, pero de un modo general está aumentado, por eso estamos hablando de leucocitosis. Está aumentado y alcanza a cifras hasta 100.000 y 500.000, imagínense, células por milímetro cúbico y con un gran predominio de formas inmaduras. Esto al hematólogo ya le da una pauta de que se trata de una leucemia, porque al contar ha habido una desmarginación, ya ha alcanzado cifras de 100.000 y 500.000 células por milímetro cúbico y además ven las formas inmaduras. Ahora, miren ustedes, estamos entrando a leucopenias. ¿Qué quiere decir? Pocos leucocitos y pocos neutrófilos. Leucocitos, pocos leucocitos, por eso es leucopenia y neutropenia. Causa más frecuente de leucopenia. Entonces, cuando hay neutropenia, casi siempre hay leucopenia. Los mecanismos son variados en esta patología. Leucopenia con neutropenia.
se debe a una producción reducida o inefectiva de la médula. Porque a veces, queridos estudiantes, el paciente, el individuo, incluso nosotros nos automedicamos y tomamos antiinflamatorios sin un control médico, nos automedicamos la dosis, el tiempo y según nos imaginamos y vamos con antiinflamatorios. Después de un tiempo, estos antiinflamatorios producen aplasia de la médula. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? Que hay una producción reducida o inefectiva. Ya no está generando, como a un principio vimos, los glóbulos rojos blancos, las plaquetas, ya no. Están generando, pues, leucopenias, apenas 1.800, 2.000, poquísimos leucocitos. Y no hay neutrófilos, sino después de contar 3, 4 campos. Entonces está dándose el cuadro de neutropenia acompañada con leucopenia. Se debe a una producción reducida o inefectiva de la médula o por un aumento de la marginación o una utilización acelerada. En esos casos, las neutropenias, ahí está hasta las neutropenias malignas, ¿no? Son características en algunas infecciones. ¿En qué caso se ve esas neutropenias? Acompañadas de leucopenias, no se olviden, poco leucocito y poco neutrófilo. En la fiebre tifoidea, en la tuberculosis, hepatitis viral, malaria, en desórdenes hematológicos, hace rato hemos visto la desmarginación, también que produce la anemia plástica y por deficiencia de la vitamina B12 y del ácido fólico también puede ocasionar este cuadro de leucopenias y neutropenias. Entonces, no nos olvidemos, en caso de tuberculosis, en caso de fiebre tifoidea, hepatitis viral, malaria y alteraciones hematológicas por falla de la médula ósea, como la anemia plástica, ya les he dicho a veces por tomar mucho antiinflamatorio, algunos medicamentos causan estos efectos, y también por deficiencia de la vitamina B12 y ácido fólico. Vamos viendo inducidas por fármacos, agentes alquilantes, mostasas nitrogenadas, antimetabolitos como el metrotexato, antibióticos como el cloranfenicol, también las penicilinas. Todos estos antibióticos pueden ocasionar leucopenias con neutropenias, el uso les he dicho, de antiinflamatorios, diuréticos, incluso los inhibidores de la enzima convertidora. Terminan ocasionando leucopenias acompañadas de neutropenias. Esto por mal uso de fármacos. Sobre todo yo he visto a un paciente que se tomaba porque tenía hemorroides, cualquier cantidad de antiinflamatorio, y después terminó con una aplasia de médula y le vino una neutropenia maligna que en 3 días falleció. Eso fue terrible por mal uso de unos antiinflamatorios. Así se ve la leucopenia. Miren qué pocos leucocitos en este campo. No hay, y aquí no hay ni un neutrófilo. Aquí no hay ni un neutrófilo. Y si con suerte encontramos, hay un hito en el campo o hay un linfocito, entonces leucopenia acompañado de neutropenia. Casi siempre inducidas por fármacos, por antibióticos, por antiinflamatorios. Y por estas patologías, tuberculosis se ve, ¿no? Entonces, en desórdenes hematológicos, en la malaria, hepatitis viral, y se ve así en un recuento diferencial. A veces hay campos donde no hay ni una célula para contar, ni un neutrófilo, ni un linfocito, totalmente vacío, y pocos leucocitos. Ahora,
Si hay leucopenia, pero acompañado de 0 de monocitos, no hay monocitos, aunque son pocos, de 1 a 4, nomás que deben ser en los recuentos, se presentan infecciones agudas, también como producto del estrés o después de la administración de glucocorticoides, y también en la anemia simple ocasionada en la anemia aplástica y en la leucemia mieloide aguda. Esta leucemia mieloide aguda ya hemos dicho cómo se manifiesta. No solo vamos viendo ahora esta anemia aplástica, igual se saca una muestra de la médula ósea, una muestra del hueso. Sabemos que la médula forma glóbulo blanco, glóbulo rojo y plaqueta. Se saca una muestra, se extrae mediante punción del hueso ilíaco, como es de la cadera, y se debe a que la médula ósea ya no puede elaborar la suficiente cantidad de glóbulos blancos, rojos y plaquetas, porque le ha producido una aplasia de médula y le viene una anemia aplástica. Ya no forma esto y por esa razón está caracterizada por leucopenia, está caracterizada por monocitopenia, o puede ser leucopenia o neutropenia, ¿no? También con neutropenia también se manifiesta la anemia aplástica. Miren qué tema más delicado, qué tema más interesante. Por eso que nuestros colegas, queridos estudiantes, muchos van por hacer sus especialidades en hematología para profundizar estos campos tan interesantes dentro de nuestra profesión. Entonces, estúdienlo con cariño, con mucho cuidado. Yo he resumido el tema, he hecho las partes mucho más importantes y las que se ve casi de manera más continua en la interpretación de estos resultados en laboratorio. Entonces, tienen el tema ya listo en su Classroom y también hay videos que les voy a colocar. He visto cosas interesantes, interpretación de series roja, de serie blanca. Ustedes pueden reforzar porque yo les estoy pidiendo en práctica para la próxima clase. Ya he pedido a muchos estudiantes interpretación de la serie roja, pero no todavía de la serie blanca porque es más compleja, ¿no? Eso van a todavía estudiar, dar examen, y después de que den su examen, el segundo parcial, ya podemos hablar de la interpretación de esta serie blanca. De esa manera hemos concluido toda la parte de interpretación del laboratorio, de la parte más importante que manejamos, que hemos dicho, las pruebas hepáticas, las pruebas renales, que ya han dado su primer parcial. Ahora, para el segundo parcial, interpretación de la serie roja, interpretación de la serie blanca. Y nos vamos ahora para la próxima semana ya al campo de las diferentes patologías, empezando a hablar de las anemias en la próxima clase. Procuraremos ver 8 a 10 patologías los meses de septiembre, octubre, para llegar al segundo parcial, y finalmente ya hablaremos de la farmacovigilancia, interacciones medicamentosas, veremos algunos otros temas más de la farmacia clínica para ya estar acabando en los terceros parciales. Bien, queridos estudiantes, la clase ha concluido. Pueden ustedes seguir adelante preparando sus temas de prácticas y sigan estudiando. ¿Alguna pregunta, algo que quieran hacer? Háganlo antes de despedirnos. La clase ha concluido. Todo está bien. Estoy dando ahora a los grupos exposiciones de interpretación de laboratorio de prueba hepática, interpretación de pruebas renales, de hemograma serie roja, porque me interesa que manejen, que sepan. Y esta vez voy a ir evaluando
de manera individual al azar. No será a toditos, pero de cada subgrupo por lo menos evaluaré a 2, a 3 cuando expongan estos sus temas. Por eso les pido que para la próxima semana no solo es lectura veloz, como me lo han hecho algunos grupos y no me ha gustado, que a veces no podían ni leer. Ahora sí va a ser evaluación, porque estos temas yo los he expuesto y ustedes tienen que saber. ¿Ya? Entonces, el grupo que le toca pruebas renales, interpretación, se verá por qué está aumentada por qué aparece abuna, por qué aparecen hematíes, por qué hay pigmentos biliares, por qué hay glucosuria, qué pasa con los cilindros, qué son los serios, los granulosos, por qué, en qué casos y demás. Entonces, vamos a estar trabajando eso en la siguiente semana en la parte de práctica. Bien, queridos estudiantes, eso sería todo por hoy. Sigan adelante, quinto año, tienen bastante que estudiar, con ese mismo entusiasmo que han empezado al principio, están en la parte más importante. Yo estoy contenta porque han tenido muy buenas notas, estoy pasando ya al sistema y he tomado a las rezagadas y rezagados, sobre todo del primer parcial de teoría, y también ya he cubierto los rezagados de práctica. Estamos rumbo ahora de avanzar materia para llegar a los segundos parciales. No se dejen, todos en grupo avancen para que a fin de año ya estén listas para ir a su modo de graduación, ya verán por qué camino se dirigen y pronto ya van a estar ya más libres por alcanzar ya la profesión. Bien, queridos chicos, chicas, eso sería todo por hoy. Hasta luego. ¿Hay alguna pregunta todavía, tal vez? Nada. Bien, queridos estudiantes, les dejo su tiempo para que sigan adelante a sus próximas clases. Hasta luego, que les vaya bien. Chao, chicas, chao, chicos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Chao, que les vaya bien. Chao, Stephanie. Chao, Melissa, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, Sofía. Sigan adelante con buenas notas. Susana, Claudia, hasta luego.